Hola, soy David Espinosa. esa no la viste venir, La anticipación, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Yo soy David Espinosa, impostor. Y yo soy Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Alright. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una guitarra muy especial. La verdad es que es una pasada. Mola un montón. Me ha dicho Jesús, a mí me parece un poco horterilla. Digo, sí, igual yo tampoco la tendría, pero así en vivo mola un montón. Me gusta mucho. Sí, está curiosa. Es una guitarra que me ha dejado un amigo mío que conocí hace poquillo por ahí, pues bebiendo. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y hace poco tuvo un incidente y ahora está lesionado, entonces me dijo, oye, ¿te vienes a mi casa una vez a la semana a enseñarme a tocar la guitarra? Y dije, bueno, venga, y ahí estoy yendo. Tiene buenas cacharras, Pues nada, ya que vas cada semana, siempre podemos ir pidiéndole guitarritas. Tiene una Les Paul toda de fresno. ya la verás, es más rara que el carajo. Buah, tío. qué locura. Sí, y además Gibson, ¿sabes? Que nos liamos. ¡Hostia, la coordinación, Total, que tenía por ahí una guitarra más cantosa que el carajo y le dije, oye, esta... Y me dijo, sí, pues esta guitarra no sé qué, no sé cuántos. Y dije, ah, sí, pues puedo hacer la aprobación. Y aquí la tenemos. Y aquí la tenemos. Ahora. Es una PRS S2, ¿vale? Single cut estándar en principio. Lo que no es estándar es su color. Guillem me dejó caer que son unidades limitadas las de este color, ¿sabes? Es que es como... es brilli, ¿sabes? Es purpurina. brilli. O sea, no es metalizada, no sé si se ve bien, pero está como cuando veíamos el Plus a la 1 de la mañana. La verdad es que tiene un color como con ciritione. ¿Te acuerdas de los coches que tenían ciritione? Sí, Pues ese sí, es el palo. Me recuerda a algunas John Petrucci, de algunas Music Man John Petrucci que tienen colores de este rollo. Y este color, en un escenario, lo digo por experiencia personal, es un poco peligroso. No va a morderle los huevecillos a nadie, no es eso. Dependiendo del color del foco que le dé, la guitarra luce súper guapa o tela fea. Y lo sé porque yo tengo una single cut que me fabricó a mano un amigo, de la que nunca hemos hecho una review, por cierto. Y deberíamos. Y si llegáis a 50 likes, pues le hacemos una review a la otra guitarra y nos echamos una risa. Venga, va. Que es una guitarra muy curiosa, que la habéis visto en el vídeo de Victory. Es verdad. Toco con esa guitarra. Entonces os dejamos la tarjetita aquí y podéis verla ahí. Es una guapada de guitarra y ya os hablaré de ella porque es como una single cut, pero con un montón de características súper especiales e interesantes. Que hacen porque al final yo le dije, quiero que cambies todo esto y lo hagas así en vez de así. Claro, o sea, fue una guitarra a medida. Sí, de principio. hecho, es a medida. Y luego además pasó también por Carlos Montoro y Carlos Montoro terminó de rematarla. Sí, bueno, básicamente le hizo los ajustes pertinentes para que la guitarra esté guay, ¿sabes? Es una single cut, básicamente es una Les Paul pero de PRS, es decir, es una Les Paul pero bonita. La escala, si no nos hemos informado mal, es ligeramente más larga que la de una Les Paul, ligeramente más corta que una Fender. que la de una Strato, ¿no? Entonces es una medida ahí intermedia que suele ser donde están las PRS, en el punto intermedio, ¿sabes? Sí. Tiene una cosa que me gusta mucho del acabado, ¿vale? El mástil por detrás tiene menos barniz. El tacto no agarra, como ocurre aquí. Sí, que yo... Te pasas el pulgar por aquí, se te queda. Lo Aquí odio pasa. bastante en muchas guitarras y en esta está súper Y bien eso mola, conseguido. no sé si se ve, pero en la pala se ve, pero no se ve porque la asombración, Se ve el corte ahí, ¿no? A la altura de donde debería estar, ¿no? Aquí. Sí, igual que Se ve... en mi Music Man, que también lo hace. Se ve el cortecito, ¿no? De aquí hay barniz Sí, y aquí hay mucho ya barniz no, y aquí hay ¿sabes? menos, sí. Y otra cosa que me gusta es que las tapas traseras tienen relieve para afuera, no sé si se ve. Sí. No, o sea, son... Sí, no sé, es detalles O sea, estéticos no muy curiosos. entran en el cuerpo, están por fuera del cuerpo. O sea, me mola estéticamente, tampoco Sí. no veo un razonamiento Sí, más allá no, de- a mí me Mola. gusta. Probablemente me aburriría de ella por lo cantosa que es. Sí, yo no la Pero a no la priori tendría, me gusta. Pero la verdad es que la guitarra es cómoda, suena oye, bien. para sacarla un día en directo... Te quedas con toda la peña, pero luego en el escenario es verdad que según te daba la luz, o era preciosa la guitarra o era más fea que una pata en la cara, ¿sabes? Es que no había término medio. En principio, las pastillas que lleva
son estándar, son las pastillas S2 Humbucker que vienen a menos que las haya cambiado tu colega. Sí, no pues sé. no lo sé, hemos visto algunas fotos en el Tito Google y nos salían las cebras y tal y cual. No Sí, nos salía depende. con los cobertores. También la he visto con cobertores, es que nos ha costado mucho, no hemos encontrado el modelo, o sea, nos estamos basando en que es una single cat estándar, porque por el número de serie de la guitarra lo hemos investigado en la web de PRS y indica que es una single cat estándar S2 de 2016. Pero hasta ahí llegamos, porque luego hemos intentado encontrar el modelo exacto y no hemos sido capaces de encontrar el modelo exacto. Lleva un puente de tipo wraparound, además tiene una particularidad que muchos ya os habréis dado cuenta cuando le hemos dado la vuelta, que las cuerdas no atraviesan el cuerpo. Si os fijáis, no creo que se vea, pero lo intentamos y si no saco una foto cercana o lo que sea, Sí, que enganchan directamente al cuerpo. las bolitas de las cuerdas están en el propio puente y no atraviesa el cuerpo de la guitarra. Estos puentes funcionan muy bien y son muy sencillos de mantener, de los más sencillos de Myers mantener. tiene el mismo puente y eso de que tenga las selletas individuales, pues por ejemplo la otra single cat que tengo, Sí. las selletas no son individuales. Y para Eso es un octavarla poco- y eso es un octavarla poco más jodido. Más difícil. Los trastes son gordetes, son de... Sí, a ver, no son unos trastes No son jumbo gigantes. de la muerte, pero sí son gordetes. Luego, palo rosa en el diapasón. La electrónica, pues 2 tonos, 2 volúmenes. Sí, Ya está. eso mola para poder hacer... Sí, que coges el volumen de la pastilla de puente, por ejemplo, y lo utilizas de kill switch en cuanto cambias de Correcto. posición de Es pastilla, más, la guitarra se para. Ahora, por si alguno no Claro. sabéis a qué nos referimos, os lo enseñamos. Y lo del este también. ¿En serio? El acceso a la parte de los trastes de arriba de la guitarra es relativamente cómodo, no que sea no la leche, pero es cómodo. Tiene una pequeña mordida, o sea, lo podemos ver, acerco un poquito. Tiene una pequeña mordida que no es muy pronunciada, pero sí lo suficiente como para que el acceso no sea malo. Y no tiene tochaco, obviamente. Esta guitarra está construida neck through, ¿vale? O sea, no está atornillada, sino que está encolada al cuerpo. Y le resulta más sencillo evitar el tocho y entonces el acceso es más cómodo. Además de que el cuerno tiene un rebaje añadido para permitir apoyar el canto de la mano muchísimo mejor. Es bastante cómoda, la verdad. Sí. Luego tiene el acabado este que va hacia afuera, pero que no hace la pequeña olita que hacen las caras. Sí. Entonces, A ver, bueno, S2 son guitarras, para que os hagáis la idea, que están entre las SE, que son las de gama así más económica, que suelen costar menos de 1.000 euros. Estas suelen estar en 1.000 y pico, 1.000 y bastante. Y luego ya damos el salto a normalmente 3.000, que es donde empiezan las... 2.500, 3.000. Las que ellos consideran su estándar de calidad, ¿vale? Esto para ellos es gama un poco económica. No tan económicas como las SE, pero sí que el estándar de construcción de PRS exige que sus guitarras sean más caras, hablando claro. PRS es una marca cara. Cara, pero lo que te ofrece es muy bueno. Las clavijas son de bloqueo, muy rápido. Son las mismas que tiene mi Custom 24, lo que pasa es que mi Custom 24 está desnuda por detrás, se ven los... Sí, mucho más bonito. Y es más estético. Estos no se ven, este es el típico y está bien, sin más. O sea, Sí. hacen su trabajo, que es lo que tiene que hacer. Con lo que se refiere él, fijaos, aquí están cubiertos. Y ahora os pongo una fotito de cómo serían en una custom para que lo comparáis. Bueno, y si no veis el vídeo de la PRS Custom 24, os dejamos una de esta por aquí, y like y subscribe. Esta guitarra tiene 3 posiciones de pastilla, básicamente el puente, la humbucker de puente. Ahora voy a probar las dos juntas, a ver qué pasa. Vale, y ahora la de mástil. Ahora que gana un montón en profundidad, ¿eh? Cuando te vas a la pastilla de mástil, joder. Me parecen muy cañeras. Quizás mucho para mí. No veo ninguna posición que me suene más delgadita. ¿Sabes? Normalmente
que normalmente que suena esta muy posición bien. es más delgada, sí, pero para mí sigue siendo demasiado gorda. Puede ser, sí, que... A ver, hombre, A ver, para tocar baladas... Eso es lo que te iba a decir, o sea, yo tengo... No todas mis guitarras tienen posición delgada, por así decirlo, ¿sabes? A ver, chicos, hay que entender una cosa. No tenemos 30 guitarras porque sí. Cada una es para una movida diferente. Ya. Eso es lo que le digo a mi mujer. Me resultan muy diferentes entre sí. O sea, tiene 3 posiciones, pero 3 posiciones útiles, totalmente diferentes. Sí, entre sí. súper distintas Y entre eso me ellas. mola, es como 3... Sí, está guay. Mi posición favorita yo diría que es la pastilla del mástil. La mía también. Es lo que iba a decir lo mismo. La de en medio, de hecho, me gusta poco, para lo que suelen gustarme las No, posiciones. pero no está de medio, mal, ¿eh? No está mal, lo que pasa que la de mástil suena mucho mejor. Pero la de medio está bien, está bien. La querría más delgadita. Mis guitarras con 2 humbuckers normalmente en la posición central siempre tiene como más afiladita, Sí, más brillo, pues sí. ¿sabes? Es blueserilla, ¿eh? En homenaje a mi alumno David, que le mola un huevo esta mierda. Es un tema que le he enseñado hace poco en clase y es súper cabezón, ¿sabes? Y nos lo pasamos muy bien tocándola. A ver, con otra posición. ¿No te mola más con leña esta posición de pastilla? sí. Es como me gusta más que la de... Esta me resulta fina y esta me resulta... Tiene un gruñido peculiar y como muy borrica, ¿sabes? Pero sigue gustándome más. La mejor posición es esta. Ah, sí, vamos a probar lo del kill switch ese, ¿no? Bajas el tono y el volumen de la pastilla de mástil, lo quitas entero. O puedes hacerlo al revés, realmente. Y pones la del puente y el tono siempre a tope. Y a tomar por saco el sonido. Entonces eso mola porque en algunas circunstancias, si vas con mucha ganancia o lo que sea, estás tocando en directo, el amplia copla o lo que sea, en vez de bajar de volumen, tiras del switch y la guitarra se apaga automáticamente. Y eso mola, te puede dar el juego, ¿no? A ver. A lo Buckethead. Me gusta, ¿eh? Comando de ganancia, no mucho, algo más de la mitad. Joder, tiene un sustain muy planito, muy estable, ¿verdad?
gusta muchísimo. La posición de agudos a mí también me gusta. A mí me gustan las tres posiciones, pero te diría que normalmente la que más me gusta, que es la de en medio, es la que menos. Define muy bien, a pesar de tener bastante ganancia. Ni la hemos afinado antes de empezar a probarla. Eso es verdad, mira, no hemos afinado la guitarra y está perfecta. Ser doble humbucker, pasivas, es muy versátil la guitarra. Pues voy a probar a ver el tono, a ver qué tal se porta, ¿no? Vale, en la posición cerrado no vale para nada. Se lo come todo. Es demasiado. Lo ponemos al 1 y aquí ya suena. Reaccionan bastante bien. Bastante bien, bastante bien. Y además pensad que si tenemos la posición central podemos jugar con los dos tonos. Entonces, en definitiva, la guitarra si estás tocando de repente y no te gusta cómo estás sonando, realmente puedes encontrar el sonido toqueteando. Es una guitarra llena de parámetros. Me encanta, me ha impresionado. La verdad que estoy ¿Verdad? Está muy bien. sorprendido para bien. Además de que es una monada, tío. O sea, este color es una guapada. Bueno, conclusiones, tampoco hay más que añadir. No hay mucho más que añadir porque ya lo hemos dejado claro mientras tocábamos. A mí personalmente me ha gustado un montón, como os he dicho. Parece muy versátil. Me sorprende que una guitarra de 2 humbuckers, sin push-pull, sin pastillas activas, me dé toda esa riqueza de sonidos. Muy completa. Toda la guitarra sonaba bien, la pusieras donde la pusieras, excepto con los tonos totalmente cerrados, como en casi todas. Todo lo demás sonaba de maravilla, cualquiera de las posiciones. Un poquito más floja tal vez la posición central. En otras guitarras me gusta más la posición a mí suele central. ser la que más me gusta en ese tipo de guitarras y en esta es la que menos. La pastilla de graves es un cañón. O sea, Sí, la pastilla de mástil es un cañón. Es que no tengo nada malo que decir de ella. No. Me parece muy mona, el color me chifla. Y la guitarra está muy bien. Tampoco es una guitarra barata, me imagino que en su momento, no sé cuánto costará, pero me imagino que es que no se vende, no es fácil encontrarla ya.
Pero pongamos que si fuera nueva, a lo mejor costaría 1.600 o 1.700 por lo menos. Probablemente, ¿eh? No lo sé seguro. Si vosotros lo sabéis alguno, plantadlo en los comentarios y os pongo un comentario fijado ahí para que lo sepan también los demás. Ni siquiera estamos seguros exactamente de si, como la hemos descrito, hemos dicho toda la verdad, porque es una estándar, eso lo tenemos claro, pero no hemos encontrado ninguna que tuviera el mismo puente, las mismas pastillas encapsuladas, no hemos sido capaces de encontrarla. Y eso que hemos estado incluso mirando por 2016, que es el año de fabricación de esta guitarra. Así que si alguien tiene algo que añadir, pues nos encantará poner ahí el comentario fijado. Pues ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.